Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos todos al canal de Apóstol Marvin Vélez. Aquí estamos. Vamos a tener siempre un tiempo de alabanza. Acomódese ahí en su sala, en un lugar cómodo. Y tenemos acá unos cantos muy hermosos que vamos a entonar esta mañana. Quisiera hacer una oración para iniciar y que el Señor derrame su gracia en medio de nosotros, que Él le pueda hablar a cada uno al corazón, hermanos. Dispongamos nuestro ser interior, estos medios. Es más difícil estar por estos medios que en vivo, pero son los medios que tenemos y aprovechémoslos al máximo. Señor, te damos las gracias esta hermosa mañana, Señor, porque a pesar, Señor, de la adversidad, de la tribulación, Señor, tú has permanecido, Señor, con cada uno de nosotros. Y yo te pido, Señor, que traspase, Señor, esta bendición, Señor, y que cada persona, Señor, que se conecte, Señor, a esta hora sea bendecida, sea llena de tu Espíritu Santo, Señor, y que venga, Señor, tu palabra como un río, Señor, en medio de nosotros. Hoy, Señor, se abran las ventanas de los cielos, Señor, en cada casa, Señor, y llegue tu palabra, Señor, ahí. Esa palabra creativa, Señor, que da vida, Señor. Esa palabra, Señor, que divide el alma del espíritu. Venga, Señor, este día, Señor, a cada corazón. Gracias, Señor. Amén. Hay un coro muy antiguo que nosotros tenemos que dice: cada día de mi vida quiero conocerte más y más, Jesús. Y yo creo que vale la pena todos los días de nuestra vida si le conocemos a Él, hermano. Quisiera entonarlo con ustedes. Conocerte más y más, Jesús. Quiero conocerte a ti y también tu plenitud, que la encuentro en la iglesia, que es tu cuerpo, mi Jesús. Quiero conocerte, quiero tu presencia, quiero darte la mano por medio de mis hermanos. Quiero conocerte, quiero más de ti. Quiero amar a los que veo y así amar al que no veo. Quiero tenerte a ti en plenitud. Cada día de mi vida quiero conocerte más y más, Jesús. Quiero conocerte a ti y también tu plenitud, que la encuentro en la iglesia, que es tu cuerpo, mi Jesús. Puedes decirlo. Quiero conocerte, quiero tu presencia, quiero darte la mano por medio de mis hermanos. Quiero conocerte, quiero más de ti. Quiero amar a los que veo y así amar al que no veo. Quiero tenerte a ti en plenitud.
más, Jesús. Quiero conocerte a ti y también tu plenitud, que la encuentro en la iglesia, que es tu cuerpo, mi Jesús. Quiero conocerte, quiero tu presencia, quiero darte la mano por medio de mis hermanos. Quiero conocerte, quiero más de ti, quiero amar a los que veo, y así amar al que no veo. Quiero tenerte a ti en plenitud. Quiero tenerte a ti en plenitud. Quiero tenerte a ti en plenitud. Quisiera que ahí en tu lugar, si pudieras cerrar tus ojos y olvidarte un momento de todo el afán, de todos tus quehaceres, de tu trabajo, de todo lo que tienes en tu mente, que le permitas al Señor penetrar tu mente, invadir tu corazón y tu alma, y que esta mañana el Señor pueda obrar en medio de nosotros. Que lo que el Señor ha querido hacer con nosotros todo este tiempo de pandemia, de cuarentena, que Él cumpla su propósito en medio de nosotros. Abre tu corazón al Señor. Abre tu mente, abre tu ser al Señor. Dile ahí en tu corazón al Señor: Señor, cada día de mi vida quiero conocerte más y más, Señor Jesús. Ya no, Señor, solo viéndome a mí, sino viendo a mis hermanos. Y que tú, Señor, puedas abrir, Señor, ese misterio también para mí, así como lo abriste con Pablo, con Pedro, con Juan, con estos hombres, Señor, que tuvieron la disposición, Señor, de amarte, Señor. Oh, Señor, revélate a nosotros, Señor. Revélate a nosotros, Señor. Sin tu vida, Señor, no somos nada, Señor eterno. Solo somos vasijas, Señor, de barro, Señor. Pero el tesoro, Señor, eres tú dentro de nosotros. El tesoro eres tú, Señor, dentro de nosotros. Oh, ábrete camino, Señor. Ábrete camino, Señor, en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo lo que hay en mí, todo lo que soy, todo lo que tengo, nada se compara con la grandeza de mi Señor. Abre tú mis ojos, deja ver lo que tengo, que no tenga en nada.
en su muerte para hacerlo en la resurrección. Todo lo que hay en mí, todo lo que soy, todo lo que tengo, nada se compara con la grandeza de conocerte a ti, mi Señor. Anhelo conocerlo a Él, ser hallado en Él, vivir por Él, no pretendiendo mi justicia que viene de la ley, participar del sufrimiento, llevando la cruz, llegando a ser semejante en su muerte para hacerlo en la resurrección. Anhelo conocerlo a Él, ser hallado en Él, vivir por Él, no pretendiendo mi justicia que viene de la ley, participar del sufrimiento, llevando la cruz, llegando a ser semejante en su muerte para hacerlo en la resurrección. Anhelo conocerlo a Él, ser hallado en Él, vivir por Él, no pretendiendo mi justicia que viene de la ley, participar del sufrimiento, llevando la cruz, llegando a ser semejante en su muerte para hacerlo en la resurrección. Cuánto anhelamos conocerte, cuánto anhelamos, Señor, conocerte. Quiero conocerte, quiero tu presencia, quiero darte la mano por medio de mis hermanos. Quiero conocerte, quiero más de ti, quiero amar a los que veo y así amar al que no veo. Quiero tenerte a ti, plenitud. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga a todos, hermanos amados. Vamos a irnos preparando para... Gracias, Marvin. Dejemos el todo ahí, bueno, apagado pues, pero dejémoslo todo listo por si lo usamos al final. Una preguntita. Esos dos coros que cantaron, ¿de quién son? Todo lo que hay en mí, los dos tuyos. Solo pregunto por una razón. El último coro quebró mi corazón, hermanos.
Y verá usted en el transcurrir de la predicación el por qué aún más quebró mi corazón esa palabra que está en ese canto. Vamos a iniciar entonces, hermanos amados. Vamos a continuar con el tema, la razón de nuestra práctica de iglesia. Los vencedores. Vamos a tocar la parte 2, creo que va a haber solo una más, pero vamos a hablar hoy acerca del judaísmo. La semana pasada hablamos de los nicolaitas. Hoy vamos a tocar lo referente a el judaísmo, y quiero utilizar una parte de la escritura en Apocalipsis 2, y dice capítulo 2 y versículo 9, dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Interesante que a esta iglesia el Señor le dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y a otra le dice: tú dices que has enriquecido y que de nada tienes necesidad, y yo te digo que eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Así que la opinión de Dios como que no siempre va acorde a lo que nosotros podemos ver de nosotros mismos. Aquí dice: la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No vamos a leer más del contexto, aunque lo vamos a utilizar, porque recuerde usted, estamos procurando no enfatizar lo de las iglesias propiamente, aunque cada día me veo con más necesidad de ello, sino que vamos a enfatizar las corrientes adversas, las corrientes que han entrado a la iglesia por dejar de ser orgánica. Cuando hay un organismo viviente, un niño que por ejemplo se trague una canica, téngalo por seguro usted que de alguna manera va a tener que evacuar la canica, porque ese objeto inanimado no puede pasar a formar parte de su organismo. Si se come alguna fruta aún descompuesta que esté, es muy probable que aún así el organismo la reciba, saque algunos nutrientes en medio de lo mala que puede estar la fruta y pasar a ser parte de su cuerpo. Pero no es así con la canica. Exactamente así es la vida de la iglesia. La iglesia ha adquirido mucha corrupción a raíz que ha dejado de ser orgánica, y es la razón, hermanos, por la que estamos insistiendo en que hay cosas que no son negociables con el Señor. Y si nosotros queremos meternos en el río de Dios, tenemos que aceptar el volvernos a la práctica de iglesia según el Nuevo Testamento. Yo quiero empezar esta mañana haciéndole a usted dos preguntas. ¿Por qué la razón de volvernos a la práctica de iglesia según lo revela el Nuevo Testamento? Posiblemente hemos hablado un poco de esto o mucho en los temas pasados, pero eso no me es conflicto a mí ahora.
yo quiero poner clavos hincados, clavos bien clavados en su mente, en su corazón, para que usted sea retado por el Espíritu, para atreverse a vivir, a practicar la vida de iglesia conforme a la oikonomía neotestamentaria. ¿Por qué la razón de volvernos a la práctica de iglesia según lo revela el Nuevo Testamento? Déjeme darle 3 razones. Primero, porque deberíamos de obedecer a la palabra del Señor, independientemente de que me guste, no me guste, me parezca, no me parezca. Todos sabemos que deberíamos de cumplir la palabra del Señor, y es más, todos presumimos de que debemos de cumplir la palabra del Señor, y entonces bajo ese principio todos deberíamos de hacer un esfuerzo por volvernos a la obediencia de la palabra del Señor. No le estoy pidiendo a usted que haga algo conforme a mi visión, no le estoy pidiendo que usted haga algo conforme a nuestra opinión, sino le estoy pidiendo a usted que reconsidere una vez más el Nuevo Testamento y pueda usted encontrar en él la manera orgánica, viviente y dispuesta por Dios para tener la vida de práctica de iglesia. Así que deberíamos de obedecer a la palabra. Porque, segundo, porque una práctica ajena a lo ordenado por Dios es como ingerir comida no saludable. Esta práctica ajena traerá muerte a la vida personal y a la vida de iglesia, en la cual debemos de edificarnos. No hay para dónde, no hay vuelta de hoja. Lo que comemos es lo que somos. ¿Por qué deberíamos de volvernos a la praxis correcta de la vida de iglesia? Porque tarde o temprano cosecharemos los frutos de un proceder inadecuado, de un proceder ajeno a la naturaleza de Dios. Si comemos carne, comemos opinión humana, comemos visión humana, comemos institución humana, no esperemos dar como fruto organismo viviente de la naturaleza divina. Es imposible, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos devolvernos a la práctica, a la ortodoxia de la iglesia? Porque debemos de hacerlo para obtener la vida que el Señor nos ofreció. Tarde o temprano, los que se adhieren a la doctrina del Señor cosecharán el buen fruto que el Señor ha propuesto para sus hijos. Tercero, porque haciendo esto tenemos una esperanza de ser hallados vencedores. No sé si para ustedes estas 3 razones son suficientes para hacer un cambio en su vida. Primero, porque debemos de obedecer la palabra. Segundo, porque no es saludable espiritualmente hacer lo contrario al Señor. Y tercero, porque haciendo lo que el Señor nos pide, por lo menos aseguramos en gran medida que el Señor nos encuentre como vencedores. Cuando nosotros leemos las 7 cartas en el Apocalipsis, el Señor al final de cada carta dice: el que venciere sobre esta corrupción, el que venciere sobre este problema, el que venciere sobre este conflicto. Entonces, hermanos amados, no le voy a decir a usted: adhiérase a la práctica de vida de iglesia orgánica y seguro usted será un vencedor. Pero sí le puedo decir algo. La Biblia, no yo, la Biblia nos enseña y nos dice que si nosotros nos ajustamos a la economía de Dios, practicando la vida de iglesia como Él nos lo ha pedido, pues estamos asegurando en gran medida ser hallados vencedores cuando el Señor regrese. Muy buenas razones, ¿no? Para que todos tengamos una actitud y un reto para nosotros, a perder, a dejar muchas cosas, sí,
pero también a ganar al Señor. Es muy difícil que usted gane lo de abajo y gane lo de arriba. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la encontrará. Usted tiene que decidir qué quiere, agradar a Dios o agradarse a sí mismo y a los hombres. ¿Qué quiere? ¿Disfrutar de la vida eclesiástica que lleva o hacer disfrutar a Dios en su beneplácito haciendo lo que Él nos ha pedido? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros? Por alguna razón Pablo dijo, porque los que hemos sido salvados ya no debemos de vivir para nosotros mismos, sino para aquel que nos encontró. Porque fuimos con precio, dice Pablo. Pues no nos hagamos esclavos de los hombres. A libertad fuimos llamados, pero mantengámonos en esa libertad en la cual el Señor nos ha hecho libres. Amén. ¿Por qué terminar estos temas? Una pregunta más. ¿Por qué terminar estos temas de la razón de nuestra práctica de iglesia? Viendo algunas cosas en las iglesias del Apocalipsis. Alguien me dirá, hermano, ¿qué tiene que ver los conflictos que usted está viendo en Apocalipsis con la razón de la práctica de iglesia? Porque, hermano, este es un libro profético. Inevitablemente es el único libro que yo podría considerar un libro profético en el Nuevo Testamento. Una visión de todo lo que habría de ser la iglesia, indiscutiblemente mostrada o revelada a Juan y descrita a través de esas 7 cartas a 7 iglesias que existieron, pero que fueron solo usadas para dar un mensaje para todos los tiempos para la iglesia del Señor. Así que encontramos nosotros en ella una advertencia clara del Señor de cómo habrá Él de cerrar el trato con todos los hijos que Él ha conseguido a través de la sangre de Cristo Jesús. Él ha llamado a todos a la salvación y después de ser salvos, dice la Escritura en el libro de los Hechos, el Señor va agregando a la iglesia los que van siendo salvos. Es la tarea de Dios, primero agarrar a los que no conocen y llevarlos al terreno de la salvación, y ahora que ya son hijos, llevarlos y hacerles conocer el terreno de la iglesia y que vivan, practiquen la iglesia para la manifestación del Cristo corporativo, del Cristo iglesia, del Cristo que se ha de diseminar en toda la tierra, y que en cada lugar donde 2 o 3 miembros de ese cuerpo estén en el nombre del Señor, ahí también el Señor pueda estar, no solo en medio de ellos, sino manifestándose a través de ellos. Amén. Ahora, también contestando a la pregunta, ¿por qué terminar con estos temas? Porque en estas cartas que estamos analizando, encontramos las corrientes adversas que para Dios, para la opinión divina, están dañando la estructura y naturaleza de lo que es la iglesia, lo que es su cuerpo, lo que Él pagó por medio de Cristo Jesús. Entonces, hermano, aquí indiscutiblemente a la luz de la Escritura encontramos nosotros lo que Dios al final del canon bíblico nos está diciendo. Oh, tengan cuidado con esto, igual que un buen médico, ¿no? Un buen médico no solamente nos dice qué debemos de tomar para sanarnos, sino también nos advierte de qué no debemos de consumir para seguir mejor o seguir bien. Déjenme ponerle un pequeño ejemplo que acabo de descubrir. Cuando se recordarán muchos de los hermanos que me están escuchando, hace más de un año yo estaba con
casi 90 libras de peso más de como me encuentro ahorita. Aparte de eso, empecé a tener grandes problemas en mi garganta, al punto que por 40 años de mi vida cristiana nunca había dejado de hablar del Señor. Desde que empecé prácticamente a conocer al Señor, empecé a predicar, y por 40 años prácticamente nunca había cesado de hablar. Por 3 semanas como me pasó, y 15 días que pasé totalmente callado, tuve que consultar médicos, esto, lo otro, hasta que llegué con una señora, una doctora especialista, y entre las muchas cosas me dijo: usted no solamente necesita algo para su garganta, también necesita bajar de peso por esto, por lo otro, y me empezó a decir un montón de cosas. Me puso una dieta que ni me imaginaba yo que me iba a poner, pero aparte de todo, me dijo: usted padece de esto y esto, porque me habían hecho un examen en el que ella había visto todo el interior de mi garganta, y me dijo: usted padece de esto, esto, esto y esto. Así que dentro de las muchas cosas que me dijo: usted no me vuelve a consumir nada que venga de la vaca, nada de lácteos, nunca en su vida, si usted quiere estar bien en su garganta para poder ejercer su tarea de hablar. Y entonces me quitaron absolutamente todos los lácteos, y así estuve por mucho tiempo, y gracias a Dios me mantengo bastante bien de la garganta. Hace algunos días empecé a sentirme mal y un poquito mal y un poquito mal, y de repente ¡pum!, se me alumbró, y me di cuenta que estaba consumiendo un aderezo que me caía bien porque era dietético, no había problema por la diabetes y todo, pero contenía algo de lácteos. Entonces lo tuve que suspender hace 2 o 3 días, y increíblemente desde ese día para acá me empiezo a sentir un tanto mejor. Hermanos amados, ¿quién más que nuestro Dios puede hablar de lo que es su iglesia? Es absurdo que nosotros vayamos a consultarle a fulano, que vengan ustedes a decirme a mí y que yo dé mis opiniones, o que vayan ustedes, con el hombre más maravilloso como ministro que pueda existir hoy en día, y le preguntemos: ¿usted qué dice, hermano, cómo debe ser la iglesia? Si él es un hombre sincero y honesto, solo tendrá que decir lo que está en la Escritura. Y el Señor no solamente ocupó las cartas principalmente de Pablo para describirnos los tiempos normales en los que había que enseñarle a la iglesia. Pablo escribió más o menos en tiempos normales. El apóstol Juan le tocó escribir exactamente en tiempos anormales, y él escribió 7 cartas a las iglesias que está ahí en Apocalipsis, precisamente para mostrar Dios como último mensaje, no solamente lo que debemos de hacer. Yo diría, hermano, que para nosotros entender qué debemos de hacer como iglesia está todo el Nuevo Testamento, especialmente todas las cartas de Pablo. Pero para saber qué no debemos de hacer, está precisamente la advertencia de estas 7 cartas que nos muestra Juan en el Apocalipsis, las cuales nos revelan algunas corrientes corrompidas, adversas, ajenas al corazón de Dios. Si usted cree que no, pues no vaya a pasarle a usted como el hermano Marvin, que acostumbraba a comprar unos tremendos trozos de queso muy sabroso, y yo decía: ¿cómo me va a hacer mal? Este no me engorda, no me da problemas con el azúcar, no esto, no lo otro. Sí, solamente que me estaba dañando para poder hablar como debo de hacerlo. Así que, hermano amado, usted no venga a presumir y a decir y a dar su opinión qué cosas son buenas y qué cosas son malas para la iglesia. Dejemos que sea Dios el que nos advierta qué cosas no le gustan y qué cosas juzgará Él, que dañarán y corromperán la vida natural espiritual de la iglesia del Señor. Así encontramos, hermano, en esas 7 cartas por lo menos 4 corrientes adversas. Los nicolaitas, que fue lo que vimos la semana pasada, los judíos,
la doctrina de Balaam y la doctrina de Jezabel. Yo espero en Dios el próximo domingo hablar de la doctrina de Balaam y la de Jezabel al mismo tiempo para concluir con estos temas. Estas corrientes, hermanos, seguramente si nosotros nos degradamos y caemos en ellas, nos será muy difícil ser hallados vencedores en el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar entonces, hermanos, sobre la corriente adversa de los judíos. De esos que digo el pasaje que leíamos, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Recordemos que son palabras de tipo profético, así que el lenguaje puede ser un poco extraño, pero el mensaje es muy claro. Hay una corriente, hermano, que ha dañado a la iglesia del Señor, yo diría que desde sus bases mismas, porque el mover adverso, la corriente adversa judaica fue un problema que tuvieron en el propio seno de la iglesia del primer siglo. Los mismos apóstoles, hermano, empezaron a tener grandes conflictos, especialmente el apóstol Pablo, que fue el que Dios usó para llevar el evangelio a los gentiles. Mientras que el evangelio se mantuvo dentro de el marco judío, no habían todos los problemas que se desataron, como cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, un gentil, y empezó a predicarse el evangelio a los gentiles. Pero después los mismos discípulos salieron a todas partes a raíz de la diáspora que se dio en aquellos tiempos y fueron predicando. Unos le predicaban solo a los judíos, pero otros más atrevidos empezaron a predicarle también a los gentiles, y se formó una iglesia preciosa, maravillosa, la iglesia de Antioquía, que nos narra el capítulo 13 del libro de los Hechos. Ahí, hermano, un hombre piadoso, Bernabé, decidió ir a buscar a Pablo. No le voy a contar esa historia, que es también maravillosa de poderla conocer, pero fue a buscar al apóstol Pablo, lo llevó para que se congregara y viviera en Antioquía y pudiera apoyar la iglesia de Antioquía. De ahí Pablo fue llamado por el Señor con Bernabé como apóstoles para irse a los gentiles, y empieza el primero viaje misionero del apóstol Pablo. Vemos nosotros que cuando Pablo empieza a predicar, empiezan a haber grandes conflictos del judaísmo que todavía no estaba bien definido, bien enseñado, porque todos los que habían creído en el aposento alto eran judíos o prosélitos judíos. En todo caso, todos eran creyentes judíos, y para aquel entonces se pensaba, muchos pensaban que el evangelio de Jesucristo era exclusivamente para los judíos. Pablo fue el que cambió el horizonte de la iglesia, y nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 15 y versículo 1 dice: y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esa fue tal vez la parte más rudimentaria que nosotros encontramos de esta corriente errónea de los judíos o del judaísmo, que trataba de ganar terreno en la iglesia del Señor. Así que podemos ver, hermano, que este movimiento es un movimiento casi nacido en las entrañas mismas del nacimiento de la iglesia del Señor. Pero, ¿qué es lo que nos enseña la Escritura con respecto a esto? Bueno, hermano,
lo que empezó a suceder fue que el movimiento judío, y ya le voy a explicar un poquito de esto, empezó a querer echar raíces y a meterse en todo lo que era la estructura, la vida orgánica de la iglesia del Señor. Y se fueron metiendo con algunas opiniones, razones, los mismos sacerdotes, levitas, sacerdotes de la religión de Israel, se estaban convirtiendo muchos de ellos al cristianismo, pero tratando de preservar las costumbres judías y las creencias judías que ellos tenían en cuanto a la ley y los profetas. Para nosotros, hermano, a estas alturas de 20 siglos de historia, este asunto del judaísmo es un asunto bien difícil de disertar, porque lastimosamente a lo largo de la historia, primeramente una sección de la iglesia, ya religiosa la iglesia, provocó mucho antisemitismo en todos lados, de manera que hubo un tiempo en la historia que todo el mundo odiaba a los judíos. Después vino un cambio dramático y la iglesia institucionalizada quiso reparar las páginas de la historia haciendo un romance teológico, le llamo yo, con los judíos, de manera que ahora el concepto de Israel dentro de la teología, especialmente del mundo evangélico, de los creyentes evangélicos, le ponen una preponderancia a Israel que no corresponde a la sana escritura. Hermano, si usted quiere oír mi opinión, yo para mí, según la escritura, en este tiempo no hay ni judío ni gentil. Para Dios se acabó el antiguo pacto junto con el trato que Dios tenía con la nación de Israel. Si alguien dice, hermano, la nación de Israel resurgió en 1948, resurgió una nación llamada Israel, no la nación de Israel con la cual Dios trató. Todo lo que Dios trató con una nación llamada Israel terminó con la misma muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando Él canceló el pacto con ellos, y de ahí el Señor empezó a tratar de otra manera y a poner por delante a lo que hoy conocemos como la iglesia. Amén. Ese problema, ese conflicto de permitirnos que el mundo, que el concepto judío, que los principios del Antiguo Testamento encuentren lugar entre nosotros, ha traído un mal tan terrible que ha hecho que la iglesia del Señor deje de caminar según la economía del Señor, según la vida orgánica que Dios decidió para la iglesia. Déjeme decirle, hermano, en la comida de la iglesia fueron puestas tachuelas y clavos, y la iglesia se lo ha tragado todo, y el mal está bien enraizado a tal manera, hermano, que hoy la iglesia es difícil concebirla como un organismo. A la gente le es fácil hablar de la iglesia fulana, de la iglesia mengana, del movimiento tal, del ministerio tal. Es tan fácil concebir una institución, es tan fácil detectar un templo y decir ahí está la iglesia, que, hermano querido, concebir la naturaleza de la iglesia, la cual es orgánica, divina, espiritual, conforme a la naturaleza del mismo Señor Jesucristo. Eso le es complicado hoy en día a los creyentes, razón
porque el movimiento judaico, porque el judaísmo ha echado grandes raíces entre nosotros, aunque nosotros no nos pongamos kipa en la cabeza, ni andemos con barbas ni trajes a la manera de los judíos ortodoxos. Eso no quita que el judaísmo ha metido raíces en la doctrina de la iglesia en este tiempo. De eso es de lo que nosotros, hermano, tenemos que liberarnos. De eso es de lo que nosotros tenemos que romper. Aunque sea muy hermoso para nosotros, aunque suene muy hermoso, pero hermano querido, eso es del pasado. Amén. Déjeme ponerle un par de versículos para que le pongamos pie de imprenta al asunto. Romanos 10:12. Dice: porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. ¿Cómo debe ser la visión de hoy? ¿Cómo mira Dios hoy a los hombres? No hay distinción entre judío y griego. Así que mi hermano querido, perdóneme, pero si usted viene y en este tiempo habla de Israel, y que Israel aquí, y que Israel allá, ¿no está haciendo usted distinción? Y usted me dirá, hermano, pero es que es el pueblo escogido de Dios. Fue el pueblo escogido de Dios. Y ojo, distingamos entre nación escogida y pueblo escogido, porque la Biblia dice: nosotros somos pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios tiene ahora, hermano, un nuevo pueblo. Dios tiene, hermano querido, un nuevo pueblo en Cristo Jesús. Si usted viene y en su lenguaje, si usted en su mente se pone a hacer distinción entre judío y griego, entre judío y gentil, usted está cometiendo un error según la palabra del Señor. Amén. Primera de Corintios 12:13, ese todavía es más contundente, donde dice: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos. Y cuando habla aquí de la palabra griegos, la escritura normalmente, cuando decía griegos, estaba hablando de gentiles, porque para ellos, para los judíos, los griegos pues eran parte de los gentiles, era una forma de decir también gentil. Así que aquí dice: ya no hay judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. ¿Qué le parecen esos versículos a usted? Entonces, hermano querido, si nosotros hacemos algún tipo de distinción, si nosotros queremos darle ¿cómo le llaman ustedes a una entrada especial? Un VIP, ¿sí? Así se dice, ¿verdad? Sí. Ok, si usted le quiere dar un VIP al pueblo de Israel dentro de la economía de Dios, usted está cometiendo un grave error. Porque aquí dice que simple y sencillamente todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos y a gentiles. También, hermano, Romanos 2:28 y 29 dice: porque no es judío. Ahora note usted la opinión de Dios hoy. Porque no es judío el que lo es, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión en la externa en la carne. Amén. No hay nada entonces para Dios que tenga que ver con lo exterior, sino que es judío ahora, en este tiempo, para Dios, el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Hermanos amados, no podemos nosotros permitirnos el lujo. Ya va a ver usted, por favor, no se me vaya a ir de la transmisión sin que termine de escuchar el mensaje. Pero nosotros, hermanos, no nos podemos poner a hacer hoy distinción. Para Dios se acabó ese asunto. ¿Qué fue la nación de Israel? Déjeme
decírselo de esta manera, un redil en el cual Dios quiso poner a todos aquellos que fueran hijos de Abraham por fe, no por sangre. ¿Qué fue para Dios la nación de Israel? Un redil en el cual Dios quiso poner a todo aquel que por fe creyera en la promesa dada a Abraham, de que una simiente de él habría de ser heredero de todo. ¿Cómo? Israel fracasó, pero no porque Israel fracasó. Sí, Israel como nación fracasó, pero por una sencilla razón. Dios lo diseñó para que fracasara, porque Él le puso una ley de la cual el Señor sabía que no la podían cumplir. Ellos tenían que ser humildes y reconocer: es imposible, Señor, cumplir la ley. ¿Qué hacemos, oh Dios? Y entonces el Señor decirles: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo quisieron ver así, y se quedaron entonces con la armazón, se quedaron con el ayo, con el maestro que los habría de llevar de la mano para conocer al Mesías, y no quisieron. Y ahora, hermano, cometer lo absurdo la iglesia de regresar al antiguo maestro, la ley, regresar una vez más a los principios de ley. ¿Para qué? Para que ellos nos conduzcan. No se dan cuenta los que quieren practicar la ley, que por la ley es que el hombre ha muerto. No nos hemos dado cuenta que por la ley ninguno es justificado. Volveremos una vez más a echar mano del cimiento que el Señor dejó en desuso, y despreciaremos el pacto de la sangre de Cristo en ninguna manera, hermano. Tenemos que ser enfáticos. Sí, por supuesto, hermano querido, que aquí me puedo pasar llevando muchas susceptibilidades y mucha teología. Estoy consciente de lo que estoy hablando y en qué medio lo estoy hablando. Mas, sin embargo, hermano, tenemos que ser categóricos. Muchas de las corrientes mencionadas aquí en Apocalipsis, óiganme bien, todas son tóxicas para la iglesia. Amén. Tóxicas en gran manera, de tal manera que matarán la vida de la iglesia tarde o temprano. No importa qué avivamiento tengan, no importa quién sea el siervo que los está guiando, no importa si ustedes dicen: hermano, es que el ministro que yo tengo, ese hombre es honesto. No importa, porque su fe no está basada en la honestidad de un hombre. Perdóneme, esto no es el gobierno. Sí, qué bueno si un presidente es honesto, porque qué gran diferencia hace en un país si un presidente es honesto o deshonesto, ¿no? Pero en el Evangelio del Señor, el Cordero inmolado es la base de nuestro Evangelio. Así que no importa, es tóxico para la iglesia cualquiera de estas corrientes, pero la del judaísmo tal vez es la que más daño y la más arraigada y la que menos se ve hoy en día en la iglesia institucionalizada. Alguien dirá: hermano, pero el Señor un día volverá a levantar a Israel. No. Yo le voy a dar un solo verso. Yo tendría muchos versos para esto, pero no es estudio de teología. Déjeme darle un solo versículo. Hebreos 7:22. Dice: por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Oiga, Cristo es el fiador del nuevo pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Él conserva su sacerdocio
inmutable, puesto que permanece para siempre. Los sacerdotes del antiguo pacto había que estarlos renovando porque llegaban a viejos, se morían y tenía que llegar otro a suplir el lugar para preservar el sacerdocio. Pero en este el sacerdote es eterno. Por lo tanto el pacto entonces ha de ser lógico, elemental, ¿verdad? Amén. Dice, por lo cual Él es también poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a los hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto. ¿Qué dice? Para siempre. Ahora, hermano querido, si el sacrificio de Cristo es para siempre, si su sacerdocio es para siempre, si el pacto es para siempre, ¿dónde concebimos nosotros, hermano, un nuevo templo? ¿Dónde volverá a ver todo eso de parte de Israel, por Dios santo? Yo sé, hermano querido, me puedo hasta las citas que tal vez alguno de ustedes me pueda pasar y decir, hermano, mire, ya esta cita, ¿por qué no la reconsideramos? Porque 2, 3 citas hay que reconsiderarlas ante el abrumador fundamento de libros completos de la Escritura, Gálatas, Hebreos, que nos muestran, Romanos, que nos muestran que simple y sencillamente Dios dejó de una vez y olvidado para siempre ese antiguo pacto. Yo sé que algunos van a decir, hermano, sí, es cierto, pero hay algunas cosas que debemos de rescatar. Déjenme mostrarle cómo se ha arraigado entonces el movimiento judaizante, el movimiento judío. Ese movimiento, yo no estoy hablando de los judíos, por favor no me vaya a malinterpretar, usted no ama a los judíos, yo amo a todo mundo. A todo mundo. Lo que pasa es que no me importan si son judíos o no. Amén. Es la gran diferencia. No me vaya a salir de aquí, un antisemitista, hijo de Hitler. No, hermano, vaya a ver que se levanta, por favor, no me vaya a decir eso. Yo solo le estoy diciendo que el Señor, Él vino y murió por todos. Hoy no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. Todos en el cuerpo de Cristo somos uno. Punto. Amén. Y todos los que con ley fallan, con ley perecerán, dice Pablo. Y el que sin ley falla, sin ley perecerá. ¿Qué diferencia hay ahora? El que no se aferra a Cristo, al infierno. Y aunque suene un evangelio raroso, ¿verdad? Al infierno. El que no cree en Cristo. ¿O habrá otro medio, hermanos? No. Al infierno. Y el que crea en Cristo, la salvación eterna. Amén. Punto. Amén. Sea judío, sea gentil. Eso no importa. Ahora, esta corriente que se arraigó en la iglesia a raíz de hay muchas razones. Eso sí tendría que ser un estudio más que bíblico, histórico. Muchas razones por las cuales se metió, se arraigó en la doctrina cristiana el judaísmo. Pero esta corriente opositora ha traído un gran mal en la iglesia. Yo quiero mencionar algunas cosas al respecto. Primero,
ha enseñado esta corriente sutilmente. No estoy hablando de gente, no estoy hablando de denominaciones, no estoy hablando de judíos, estoy hablando de una corriente manejada por el mismo Satanás, que ha enseñado a la cristiandad a vivir bajo fundamento de ley. Y ahora nadie se siente bajo la ley de circuncidar a sus hijos o de guardar ciertos días del año o hacer ciertos tipos de sacrificios, aunque yo sé que hay una corriente mesiánica cristiana que pretende agarrar a los cristianos y llevarlos a sus raíces judías. La iglesia nació entre judíos, pero la iglesia no fue judía nunca, por Dios santo. Por favor, hermano, no confunda cebo con manteca. Le voy a mostrar un solo verso que aquí se me vino ahorita que le dije eso. Déjeme buscarlo. Gálatas 2, por lo menos busque Gálatas 2, que sé que ahí está. Oiga el verso 14, 2:14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Oiga lo que le digo, Pablo a Pedro, si no son palabras maravillosas que tienen que rebotar por 20 siglos de historia. Amén. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Así que hasta Pedrito había dejado todas esas raíces judaicas, pero se vio tentado por judaizantes que habían aparecido en esa reunión a fingir que todavía seguía con esas prácticas. Entonces viene Pablo, que no tenía un solo pelo en la lengua, y espero en Dios que a mí también el Señor me pase la rasuradora en la lengua para no tener ni uno. Se levantó y le dijo a Pedro: si tú, siendo judío, ahora vives como gentil, ¿por qué con tus actitudes estás insinuándole a los gentiles que vivan como judíos? Amén. No dígame usted, hermano, si estos hermanitos que hacen eso no son jodidos con nosotros, perdóneme. Amén. Tratando de hacer que los gentiles vuelvan a raíces que el Señor jamás estableció para la iglesia. ¿Quién ha dicho que la iglesia era judía? No, la iglesia tenía miembros que eran judíos, pero en Cristo no hay judío ni griego. Ese es el punto. Entonces la iglesia, perdóneme, jamás fue judía ni gentil. ¿Y de quién somos? De Abraham, según Pablo. Porque todos los que creen en Cristo, simiente de Abraham son. Amén. Bueno, entonces, hermano, uno de los primeros conflictos. Vamos a ir rapidito, mire usted cómo es el asunto, que las cosas más importantes a veces las tenemos que decir corriendo. ¿Qué corrupciones ha metido el judaísmo? Primero, enseñarle a la cristiandad a vivir bajo fundamentos de ley. ¿Qué estamos enseñando hoy en día? ¿Qué le enseñamos a la gente cuando se convierte a Cristo? ¿Sabe qué le enseñamos? Ley camuflajeada con mandamientos del Nuevo Testamento.
le enseñamos cosas del Nuevo Testamento con principios de ley. No, ¿sabe qué enseñamos básicamente? A no hacer lo malo y procurar hacer lo bueno. ¿Qué es eso? Ley. Usted me dirá entonces, hermano, ¿y qué le vamos a enseñar a los fieles? A vivir a Dios. Amén. Enfatizamos, hermano, no haga esto, no haga lo otro, no se vista así, no se vista allá. ¡Qué vergüenza, hermano querido! ¡Qué vergüenza, de verdad! Estar enfatizando todavía un traje, estar enfatizando un peinado, estar enfatizando, hermano, el estilo, las formas. Amén. De verdad, qué triste eso. Estar enfatizando lo exterior. Y por eso, hermano, la iglesia ha perdido la visión de enfatizar la vida, de enfatizar el comer a Cristo, de enfatizar el vivirlo a Él, andar con Él. Qué triste, hermano querido, que la iglesia le tenga más temor a su líder que al Señor. Nos han enseñado a vivir, a depender del qué dirán de los hombres, a que los hombres nos digan, ¿está bien o está mal? Las mujeres andan preguntando, ¿qué ropa me voy a poner? ¿No tiene Espíritu Santo? No, yo no puedo terminar las cosas que tengo del judaísmo. Sería fallarle a mi Señor. Solo porque ustedes no me van a oír el próximo domingo. Escúchenme, por favor, hoy. Vuelva a sintonizarnos. Pero óigame, voy a quitarme la idea de tener que hablar todo en los pocos minutos que tengo. Mejor enfatizo lo que debo de enfatizar. Amén. ¿No tiene Espíritu Santo? Si la honestidad hemos llegado a darnos cuenta que es relativa o no relativa. Sí. En una piscina la honestidad es relativa o no es relativa. Y en una oficina, así que piscina es una cosa y oficina es otra cosa, ¿no? Entonces, si es relativo, ¿por qué depende de la exterioridad? No olvido yo una vez que hicieron una actividad de jóvenes, los hermanos de algunas de las iglesias, e invitaron a un par de señoritas que no eran de nosotros. Y hubo un momento de que el grupo de jóvenes fue a la playa. Pues cada quien se vistió de la manera en que se sentía cómodo para ir a la playa, cómodo en todo sentido, a excepción de las dos señoritas que se fueron con unos vestidos tan largos como los que usaban de forma normal, pero ellas tenían el entusiasmo de estar en la playa. Les fue imposible jugar los juegos que se hacían porque se tropezaban y les pasaba de todo. Alguien de las señoritas le dijo, ¿y no quisieras que te prestáramos? No, porque es así como nos instruyeron que debemos de estar. Y no se aguantaron las ganas y se metieron un ratito al mar. Y de repente se levantó un poquito más las olas y a las dos las agarró las olas y sus faldas les cayeron en la parte de la cabeza. No solo cayeron envueltas en todas las faldas, sino que hasta se estaban ahogando las pobres. Ahogando porque se querían quitar la falda y no podían. Y todos los jóvenes que podían ayudar se voltearon para otro lado. Porque nadie quería ofenderles con que estaban viéndolas más de la cuenta. Así que las que más permitieron al final que les vieran más fueron las que se estaban cubriendo más. Entonces la honestidad es relativa o no. No me va a venir usted con el cuento que no es cierto. No hay
algo estandarizado para todas las ocasiones. Entonces, ¿dónde radica nuestra honestidad? Primero adentro, ¿no? Ahora vamos a pretender que seamos los hombres los que manejemos eso. Pero el judaísmo quiere decirle a la cristiandad: esto es bueno, hay que hacerlo. Esto es malo, hay que dejar de hacerlo. Y si haces eso, vivirás. Principios de ley. Viviendo bajo la ley en el nuevo pacto. ¿Por qué se vive? ¿Sabe qué es la santidad en nosotros? Un fruto. No una ensarta de mandamientos que cumplimos. El pueblo del nuevo pacto no debe de vivir bajo principios de ley. Sí, pero eso se enseña por todos lados. Eso se explica por todos lados. Y si explicamos esto, ¿sabe de qué? ¿Sabe qué se dice? ¡Libertinos! No. La única manera de crecer en Dios es comer al Señor. La vida divina no es una forma. La vida divina es una persona, Jesús, viviendo y expresándose desde nuestro interior. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Principios del judaísmo que no hemos nosotros querido desarraigar. Voy a tocar el segundo punto, porque el segundo punto es prácticamente el primer tema que dimos de Apocalipsis. Otro principio del judaísmo: la doctrina de una clase especial sacerdotal mediadora. ¿Se ha preguntado usted alguna vez de dónde ha salido para la iglesia el concepto de que hay un grupo élite, llámelo como le llame usted, líderes, ministros, sacerdotes del Santísimo, superapóstoles, como usted quiera? Pero hay un grupo élite y está el resto del pueblo. Lo que hablamos del problema de los nicolaitas. Pero como estas corrientes en algún momento se amalgaman a raíz de que una corrupción lleva a la otra, como un pecado, ¿verdad? Una mentira termina siendo más mentiras y más mentiras. Mire, lo que le pasó a David, un deseo terminó con un asesinato y con un adulterio, imagínese usted. Entonces, de la misma manera, estas corrientes se van amalgamando una con otra. Y en el caso del judaísmo hay un fundamento: dividir al pueblo entre clérigos, laicos, sacerdotes y los que no son sacerdotes, líderes y los que no son líderes, los especiales y los no especiales, los que están arriba y los que están abajo, las jerarquías, etc. Pero déjeme darle un detalle más para no ahondar sobre lo que fue el tema anterior. También el concepto de que esta clase de personas tienen una influencia mediadora con el pueblo de Dios. Todos criticamos al mundo católico cuando decimos: ¡qué bárbaros! Ahí ponen a María, oran a María para que ella interceda por nosotros a Jesús. No, quitamos a María y nosotros hablamos con Jesús. Ponen a San Judas Tadeo para que ore, para que él interceda por ellos. Quitemos a San Judas Tadeo y todos los santos. Sí, pero hay otro grupo de creyentes que no ponen ni a María ni a San Judas Tadeo.
pero sutilmente no pueden vivir, viven aprisionados, son dependientes adictivos de los hombres. No estoy hablando yo, hermano, de que usted no respete a los ministros. Eso ya será problema suyo si usted se va por el otro extremo. Estoy hablando, hermano, de aquella actitud que ponen las personas de no crecer en la fe, para darse cuenta que la dependencia a los hombres no es lo que quiere el Señor de nosotros. Lejos de eso, hermano, todos debemos de ser como alguna vez me tocó criar a mis hijos. Bendito el Señor, hermano, yo no estoy quebrando, yo, no sé cómo le pasará a usted, pero yo no estoy todas las mañanas, Señor, ¿y qué le voy a dar a Marvin para que le dé a sus hijos? Bendito el Señor. Este hombre que se sienta aquí, que se ha sentado aquí a ministrar, aprendió a ser lo suficientemente hombre como su padre y a tener la suficiente responsabilidad para que, teniendo más hijos que los que yo tuve 2 físicos, bueno, y 1 de crianza, y él tiene 3 y pequeños ahorita, y está haciéndole frente. ¿No es una bendición, hermano? ¿No es una bendición también tener a mi hija en España? Y no le estoy diciendo que no me preocupo por ellos o que no les doy algo, pero yo no me estoy tronando los dedos para ver si mañana tienen para comer. Mi hija es echada para adelante como su propio padre y su madre. Su esposo está haciéndole frente también con ella ahí en España. ¿No es eso lo que queremos, hermano? De forma natural. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque los hombres tienen temor. Sí, por supuesto. Es más fácil que se nos vaya la gente así. ¿Por qué? Porque así como lo estoy haciendo yo, usted tiene que reconocer y ser sencillo de corazón para ver los ministerios. Pero hermano, ¿qué quiero yo? ¿Enseñarle la verdad? ¿O hacer de su vida mi propia empresa? No es ningún pecado que si yo siembro entre ustedes lo espiritual, que yo coseche de ustedes lo material. Dice Pablo, ¿es pecado eso? No es pecado. Pero debo de predicar lo que es. Hay una clase mediadora entre nosotros, no entre nosotros, en la iglesia, en el mundo, que sutilmente hacen a la iglesia dependientes de un hombre, dependientes de un nombre, dependientes de un movimiento. Hacen del evangelio algo que solo ellos tienen. ¿Para qué? Para que la gente diga, es que esto es lo que necesito. Los hacen adictos a las sensaciones de los hombres. Son exactamente el movimiento judío. Ahora entiende usted por qué. Los judíos, hermano, ¿sabía usted que en el Antiguo Testamento era prohibido que por lo menos 3 veces al año algún judío, no importaba en qué lugar del mundo estuviera, ese sería su problema? Pero 3 veces al año tenían que agarrar caminos cientos de kilómetros, a pie, en camello, en burro, en lo que fuera, y llegar hasta Jerusalén para adorar. Ahora, hermano querido, esa clase especial, esa élite que solo ellos bautizan, esa élite que está insinuando que solo ellos pueden celebrar la cena del Señor, que tienen que llegar, hermano, hasta bendecir su propio local.
abrí mi cafetería. Que me la bendiga el hermano. ¿Quiénes somos nosotros para andar bendiciendo cosas así? ¿Dónde está eso? Entonces no le puedo decir a usted, hermano, que venga a orar. Yo puedo llegar a darle gracias al Señor, pero ¿quién me convierte en alguien especial? Amén. Esas cosas, hermano, han ido echando raíz de tal manera que la iglesia se ha hecho inútil. No entiende la iglesia. Uy, Dios santo, dije que ya iba a terminar. No entiende la iglesia el poder del 2 o 3. No entiende la iglesia el poder del cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque los hombres la han inutilizado. Porque la doctrina judía, metida en la doctrina de la iglesia, ha inutilizado a la iglesia, la ha vuelto cuadraplégica. Mientras que el Señor quiere decirte, levántate, anda. Amén. La iglesia, hermano, cada día más entumecida, cada día más amarrada a todos sus programas emocionales, cada día más esclavizada. Mientras que el Señor quiere levantar una cepa de ministros que le enseñemos a la iglesia el poder de 2 o 3. Amén. Que donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, en el orden del Señor, por supuesto, no 2, 3 huevos que saber qué pata los puso, pero 2 o 3 en el orden del Señor, saber que ahí está Dios. Amén. En medio de ellos. Vamos a continuar este tema el próximo Amén. domingo. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor eterno, por tanta bendición que nos has dado, mi Rey. Por favor, tenemos un anuncio muy importante y es la nueva distribución de las ediciones Lucas. Fíjense bien, hermanos, por favor. Ya no están las ediciones Lucas en la página web. Creímos que no era justo que muchos pagan su Lucas, aunque no es sumamente caro, pero la gran mayoría de hermanos pagan por su Lucas, que otras personas, otros hermanos, lo tengan completamente gratis. Así que vamos a distribuir el Lucas ahora totalmente digital. Pero les haremos llegar a todos los que nos compran el Lucas una clave única para que cuando le llegue a usted a su correo electrónico o a su WhatsApp el archivito de Lucas, usted con esa clave lo pueda abrir. Por favor, hermano, no comparta su clave con otras personas, porque tarde o temprano yo tendré algún tipo de comunicación más específica con algunas 2 o 3 personas. Y no sería bueno que algún archivo lo pudiera abrir cualquier otra persona. Por eso es que estamos personalizando las claves para cada uno. Si hay personas que nos están escuchando que no pertenecen a alguna de las iglesias que yo coordino, usted de todos modos se puede comunicar con nosotros por cualquiera de los medios que usted pueda ver en la página nuestra o aquí mismo en Apóstol Marvin Bellis en Facebook. Usted puede comunicarse con nosotros y a través de PayPal usted puede hacer el pago de las ediciones Lucas que quiera y tener también acceso a esa literatura. Así que puede hacerlo. Si usted tiene interés de las cosas que estamos compartiendo y de lo que los hermanos están diseñando para bendición de todo el cuerpo de Cristo, comuníquese con nosotros. Pero para los hermanos de las iglesias que coordino, ya le llegará su clave, y por favor, esa clave es personal. Si usted lo hace de otra manera, será según su conciencia. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y que la paz del Señor quede con ustedes. Amén.